Nicolás Díez García por aquí. Si no sabes quién soy, estoy en una misión de ayudar a todo creador a vivir de su pasión a través de la creación de su comunidad de School para que genere esos ingresos mensuales y recurrentes. Y en este vídeo te voy a mostrar toda la estrategia que tienes que seguir si quieres empezar a crecer dentro de la plataforma de Instagram. Porque mucha gente empieza Instagram pero no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para crecer. Pues en este vídeo te voy a mandar la estrategia, así que vamos a ello. Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre la estrategia de contenido que tienes que seguir en Instagram este 2026 si realmente lo que quieres es crecer. Si no sabes muy bien qué tipo de contenido subir, cuándo subirlo y cómo hacer que el contenido que subas funcione, no te preocupes porque tienes este vídeo de aquí. Y vamos a ver absolutamente todo. Y al final de este vídeo vas a saber que cuando subes X contenido, ese contenido va a funcionar. Vamos a ello directamente y vamos a ir punto por punto. En primer lugar, el punto número 1 es analizar los referentes de tu nicho. Coges a los referentes, a las personas que mejor contenido tienen, que más seguidores tienen, que mejor contenido hacen y más repercusión y autoridad tienen en el mercado, y te metes dentro de sus cuentas de Instagram. Cuando te hayas metido dentro de sus cuentas de Instagram, tienes que analizar cuáles son los 5 outliers, ¿vale? Cogemos 5 referentes y de los 5 referentes, de cada uno de los referentes, cogemos 5 outliers. ¿Cuáles son los outliers? Los outliers son los vídeos que están por encima de la media. Ahora, no te preocupes, no vas a tener tú quien va a tener que descubrir cuáles son los outliers. Simplemente instálate esta extensión que se llama ShortFeed. Te vienes aquí directamente a extensión de Chrome, la buscas, le das a instalar y automáticamente se te instala en el navegador de Chrome. Para poner un ejemplo, simplemente tienes que venir a la cuenta, tienes aquí la extensión de ShortFeed abierta, pinchas, le das a Outlier Score y automáticamente te va a hacer un cribado de los 25 mejores posts. Y esto está por orden, ¿vale? Este ha funcionado 7,6 veces mejor, este 4,2 veces mejor, este 3,9 y tienes que coger los 5 primeros o los mejores, por decirlo así, los 5 que mejor funcionen. Aparte de eso, también puedes aquí descargar el vídeo y puedes encontrar la transcripción. Una vez sabes cuáles son los 5 outliers, entonces tienes que crear y empezar con la investigación y tienes que identificar 3 variables, porque literalmente crear una estrategia de contenido en Instagram es muy parecido a una investigación científica, porque tienes que crear tus hipótesis, tienes que testearlas, tienes que llegar a conclusiones y tienes que ir iterando y mejorando. Vamos a ver de ello más adelante. Cuando tienes los 5 outliers, como digo, tienes que investigarlos y tienes que identificar las 3 variables. ¿Cuál es el tópico y el problema que está hablando este vídeo? ¿Cuáles son los hooks y los CTAs que se están diciendo en este vídeo? ¿Y cuál es el formato de este vídeo? A partir de ahí, la pregunta que tienes que hacer es ¿por qué funciona? Y hacer una primera hipótesis. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la temática de ayunos prolongados, el hook es tengo que contaros algo y el formato es value raw. Una vez has identificado cuáles son los tópicos, los problemas, los hooks, los CTAs y los formatos que utilizan las personas de aquí, de tu referente, con la aplicación de ShortFeed, ahí entraría la siguiente fase, que es distribuir los pilares de contenido con los diferentes problemas. Y es que de los tópicos, de cada uno de los tópicos, te vas a dar cuenta que hay una temática principal de la que subyacen esos tópicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el pilar de salud. Dentro del pilar de salud tenemos diferentes problemas y diferentes temáticas. Por ejemplo, ciclos circadianos, exposición al frío, conexión a la naturaleza, relaciones sanas. De la dieta paleo, por ejemplo, tenemos low carb, ayunos prolongados, alimentos densos nutricionalmente y tenemos la sal. Del entrenamiento, calistenia, descalzo. Bueno, creo que entendéis a lo que me estoy refiriendo. Entonces, de cada uno, de todo el análisis de los 5 referentes que tenéis que sacar 5 pilares. Por eso es importante también que los referentes sean de vuestro nicho, porque si son de vuestro nicho vais a encontrar las temáticas y los problemas que son relevantes para vuestra audiencia. De los 5 pilares de contenido, ahí sacáis 5 problemas o 4 problemas o los problemas que encontréis y tener en cuenta que cada uno de los tópicos va a tener un problema, porque una persona no te va a comprar si no tiene un problema
al que solucionar, porque nadie te va... Para que una persona coma, tiene que tener hambre. Si no tiene hambre, no te va a comer. No te va a comer, no va a comer. Entonces, de cada uno de los tópicos, tienes que identificar cuáles son los problemas que subyacen. Cuando tienes los pilares y los problemas, ahí lo que entraríamos en la siguiente fase es la fase del contenido. Aquí está realmente explicado para personas a lo mejor que tengan un canal de YouTube, pero realmente si no tienes un canal de YouTube y lo quieres hacer expresamente justo para Instagram, puedes pasarte directamente a esta fase de aquí. Y es que de cada una de las ideas tienes que sacar 4 vídeos. 4 vídeos de cada una de las ideas. De esos 4 vídeos tienes que probar 2 formatos diferentes. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo, hemos puesto 2 formatos. Por ejemplo, Value Raw y técnico. Value Raw es este que se habla a cámara, simplemente escribes ahí y como mucho puedes poner subtítulos. Y técnicos cuando estás hablando contenido de valor con la mitad de la pantalla partida. Entonces, 4 ideas de contenido de un mismo problema, 4 ideas de contenido con 2 formatos diferentes. Raw, técnico, como he puesto yo aquí en el ejemplo. Pero los formatos van a variar en función del análisis, de la investigación que tú hayas hecho de cuáles son los formatos que han funcionado en tus referentes. Cuando ya sabes cuáles son las ideas y ya tienes los formatos, entonces ahora lo que hay que distribuir es la parte de los hooks. Y lo que tienes que hacer aquí es probar los más hooks que puedas. Y con un mismo formato y una misma idea, tienes que probar 4 hooks diferentes. Dentro de los hooks puedes variar el hook visual y el hook verbal. Cuando me refiero a hook visual, me refiero, por ejemplo, a esto de aquí. How I make money. Otro hook visual, por ejemplo, puede ser How to start a business in 2026. Podría ser otro hook visual. El hook verbal es las 4 palabras o las palabras que tú dices los primeros 4 segundos. De esa manera, con una misma idea, en un mismo formato, vamos a sacar 4 ideas de contenido diferentes. Y aquí lo que testearemos es cuál de los hooks funciona mejor, tanto visual como verbal. Eso lo haces de cada una de las piezas de contenido. Entonces tenemos 4 por aquí, más 4, más 4, más 4. Entonces tendremos 16 ideas, 16 piezas de contenido de tan solo la idea de ciclos circadianos y el problema que podemos sacar y que podemos resolver de esta temática. Cuando tenemos estrategia de contenido, en la siguiente fase es evaluar qué es lo que ha funcionado y lo que no. Tienes que sentarte un día a la semana para grabar todo este contenido y otro día a la semana para evaluarlo. Para evaluación vamos a ver principalmente 2 cosas. Un día a la semana te sientas y ves los views, cuáles que están por encima de la media tuya, esos van a tener este tick. Los views que estén justamente en la media estarán ahí en balance y los views que estén por debajo de la media tuya estarán con el cross. Y esto, los que no va a poder identificar es lo que funciona y lo que no funciona. De lo que funcione, que es esto de aquí, entonces tendremos que hacer más contenido de eso. De lo que no funcione, entonces tendremos que dejar de hacer ese contenido. Y lo que esté en la media, pues no lo haremos mucho caso porque realmente no sabemos si funciona o no funciona. Es decir, no sabemos si la hipótesis está funcionando o no está funcionando. ¿Cómo podemos ver también si un vídeo funciona bien o funciona mal? ¿Qué es lo que funciona? Podemos verlo en función de la retención. Si tenemos un mal hook, entonces la retención de los primeros 4 segundos se va a ver algo así. Va a bajar directamente y las personas se van a ir. Si tenemos buen hook, pero tenemos una mala narrativa y no aportamos el valor suficiente, las personas se van a quedar al principio, pero a medida que vaya transcurriendo el vídeo, las personas se van a ir y va a decaer la cantidad de retención. Cuando tenemos un buen hook, tenemos una buena narrativa y un buen valor, pero al final del vídeo las personas se van, entonces lo que tenemos que centrarnos es en el CTA, porque seguramente tengamos un mal CTA. Y cuando mantenemos la retención en torno a un 50% de las personas a lo largo de todo el vídeo, entonces podemos concluir que tenemos un buen vídeo. Ahora, ¿cuáles son las fases que tenemos que realmente hacer para saber si
los views están por encima tuya y cuál es el proceso que tenemos que seguir. En primer lugar, tienes que mantener, como he dicho, las mismas constantes. Como hemos dicho aquí tenemos una idea y de esa misma idea hacemos diferentes vídeos. Por ejemplo, tenemos la temática de ayunos prolongados, que es algo que mantenemos constante. Luego, por otro lado, tenemos diferentes hooks. En este caso tenemos estos dos hooks que son los mismos y tenemos dos formatos, Value Raw, técnico y técnico, ¿vale? Que son los formatos que hemos visto aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos otra temática diferente, que es ciclos circadianos, pero mantenemos los hooks y mantenemos los formatos y los vamos variando. Entonces, y aquí tenemos pues otra temática. De aquí, ¿qué podemos inferir? Si vemos que ha funcionado por encima de la media porque tiene un tick verde este de aquí y que estos dos se han quedado en la media, de eso podemos inferir que aquí lo que funciona realmente es el formato. ¿Por qué? Porque tanto la constante de la temática como la constante del hook en estos dos es la misma. Lo único que ha variado aquí es el formato. Por lo tanto, podemos hipotetizar que Value Raw es un formato que funciona bien. Aquí, por ejemplo, lo que ha funcionado ha sido ciclos circadianos, tengo que contaros algo, y técnico. Aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que es muy parecido a esto y que con esta temática y que con este hook lo que funciona es este formato, el formato técnico. Y podemos inferir, por ejemplo, que cuando hablamos del hook de dejar de comer no funciona, porque si hemos hablado de lo mismo en este de aquí que en este de aquí, con el mismo formato, pero lo único que varía ha sido el hook, entonces y aquí ha funcionado y aquí no, entonces podemos inferir que el hook de aquí no ha funcionado y no deberíamos de seguir haciendo eso. En cambio, en este ejemplo de aquí podemos ver que directamente no ha habido ningún reel que ha reapuntado y que ha subido por encima de la media. Entonces podemos inferir que la temática del vídeo de estoicismo no es una temática que resuene en el mercado y por tanto que vaya a funcionar en un futuro. De este testeo, luego ya tenemos que hacer un análisis, como he dicho, y podemos inferir que los que han funcionado, que son estos dos de aquí, porque han funcionado. Ayuno prolongado, tengo que contaros algo, Value. Y lo mismo, ciclos circadianos, tengo que contaros algo, y técnico. La conclusión es que lo que funciona, o lo que ha funcionado en este caso, ha sido ayunos prolongados, con el hook de tengo que contaros algo y Value Raw técnico. Una vez tenemos una conclusión de que sabemos que cuando hacemos este tipo de contenido funciona, tenemos que pasar a la siguiente fase de método científico, nuestra hipótesis. ¿Cómo creamos la hipótesis? Y aquí ya es como darle una segunda vuelta, una segunda capa de testeo para identificar bien qué es lo que está funcionando. Mantenemos las temáticas, mantenemos el mismo formato y cambiamos los hooks en esta primera ronda. De esta manera podemos identificar si ha funcionado, por ejemplo, mejor este de aquí del medio. Sabemos que lo que funciona es el hook de aquí y que en cambio estos dos hooks de aquí no están funcionando porque la temática y el formato es lo mismo. Por otro lado, otro testeo que podríamos hacer por aquí es mantener también la temática, mantener también el hook no, mantener el formato de Value Raw y por otro lado cambiar los hooks. Entonces, si imagínate que estos tres de aquí funcionan y estos tres de aquí no funcionan, entonces podemos ver claramente que lo que está funcionando es el formato técnico, porque la temática es la misma y los hooks son los mismos. En cambio, si vemos que funcionan estos dos y estos de aquí no funcionan, podemos saber a ciencia cierta que lo que está funcionando es el hook, porque se está manteniendo el hook, lo único que cambia literalmente es el formato. Entonces podríamos ver que aquí lo que está funcionando es el hook. De esta manera, si tú sigues iterando, probando, testeando en el mercado, lo que funciona lo sigues haciendo y lo que no funciona también puedes hipotizar por qué no está funcionando para dejar de hacerlo, de esa manera vas a llegar a tu ángulo ganador, que es el objetivo que tienes que tener con tu contenido. El objetivo es, como he dicho al principio del vídeo, que cuando tú subas un contenido con un tópico, con un formato y con ese hook, y sabes que 100% cuando mezclas esas tres cosas, el contenido
funciona. Ya sabes específicamente cuál es el proceso que tienes que seguir. Recuerda, por un lado, analiza los referentes con los outliers, utiliza la extensión de SourceFeed, con eso identifica cuáles son los tópicos, los problemas, los hooks y los CTAs y los formatos que se están utilizando. Identifica y escribe cuáles son los pilares de contenido asociados también con sus diferentes problemas, crea la estrategia de contenido y por último, evalúa a través del método científico para establecer y llegar a una conclusión de cuál es el tópico, el problema, los hooks y los CTAs y el formato que funcionan. Por cierto, se me olvidaba, si quieres crear o escalar tu comunidad de Skool a varias cifras de MRR, recuerda que abajo en la descripción de este vídeo tienes un link para agendar una llamada conmigo. No tienes que clicar, no te voy a tratar de vender nada, es simplemente por si tienes algún tipo de problema, no tienes que clicar, no te preocupes. Si te ha servido el vídeo, dale a like, lo que sea, nos vemos en el siguiente y estamos en contacto.